Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el auténtico placer de contar con Mónica Urrea, que viene a impartir su interesante conferencia titulada ¿Cómo funciona el libre albedrío, plan del alma y misión de vida? Nuestra invitada es abogada de formación inicial, ejerció el derecho durante 8 años, pero descubrió en el mundo espiritual su gran pasión. Así que decidió seguir el llamado de su alma y un sueño profundo que surgió de poder servir a otros acompañándolos en sus procesos de sanación y conexión interior. Se formó como hipnoterapeuta con especialidad en terapia regresiva y sanación ancestral, como terapeuta con ángeles, terapeuta en flores de Bach, certificada por el Bach Center como practicante de sanación reconectiva y otras técnicas. Desde hace 4 años dejó finalmente el derecho para hacer diferentes terapias de sanación del alma en consulta privada e impartir cursos y conferencias sobre espiritualidad a nivel nacional. Gran parte del conocimiento que posee del mundo espiritual lo ha obtenido de la experiencia con sus consultantes a través de sus terapias y también de sus propias vivencias. Ahora en un segundito vamos a estar con ella y con esta conferencia, pero antes déjame darte la buena noticia de Mindalia, que es la creación de 2 nuevos canales para poder llegar así a más gente. Se trata de Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués. Ya puedes acudir a estos canales y visitar contenido como conferencias, entrevistas y programas en directo. Puedes encontrarlo en YouTube y también en sus páginas web www.mindaliatv.com y www.mindaliatelevisao.com. Ayúdanos si quieres a su difusión suscribiéndote o compartiéndolo en tus redes sociales. Además, que hablas inglés o portugués y en este contexto te apetece dar una conferencia con nosotros, simplemente tienes que dirigirte a estas páginas para poder hacerlo. Otra forma importante de colaboración que debes saber es que si sabes hablar y escribir correctamente inglés, puedes colaborar con nosotros en nuestra labor de Mindalia Televisión de traducción de vídeos. Para hacerlo, si te apetece contribuir con nosotros y llegar así a muchas más personas, mándanos, si te apetece, un mensaje a este número de WhatsApp, más 34 644 72 02 34, y nos pondremos en contacto contigo. Repetimos el número para que puedas tomar nota, más 34 644 72 02 34. Mindalia te agradece siempre tu colaboración. ¿Qué me queda? Pues animarte a que utilices el chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a Mónica, y para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión. Seguidamente, el país desde el cual nos estás viendo, y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra querida invitada y que nos va a contestar seguro muy amablemente al término de la conferencia. Así que ya sin más, chicos, os vamos a dejar con esta invitada de hoy, con Mónica Urrea, y esta interesante conferencia titulada ¿Cómo funciona el libre albedrío, plan del alma y misión de vida? Gracias, Mónica, por estar en Mindalia en directo y bienvenida. Muchas gracias, Estefanía. Es un gusto estar aquí hoy contigo y con todos ustedes. Saludo con mucho amor a cada una de las personas que se conecta, que nos acompaña, y realmente es un gran placer estar aquí en este momento. Muchas gracias, Bonita. Te cedo ya la palabra. Que disfrutemos. Bueno, pues para empezar quisiera contarles un poquito de mí, cómo llegué a esto. Efectivamente, como bien lo decía Estefanía, yo soy abogada de formación inicial, ejercí el derecho y en el mundo corporativo un total de 8 años. Pero tan pronto me gradué de la universidad empecé a descubrir este mundo espiritual que me empezó a llamar, y sentí un llamado muy grande y una pasión que nunca antes había sentido. Por eso decidí empezar a formarme en diferentes terapias holísticas. Mi especialidad es la terapia regresiva, es la sanación ancestral, y desde estas herramientas he podido descubrir mucha de la información que hoy les voy a compartir. Antes de iniciar, quisiera hacerle una invitación a cada una de las personas que aquí se conecten, y es a que tome una inhalación profunda y se dé el permiso de conectar aquí y ahora con su corazón. Abrir su corazón a esta experiencia, a esta información, para que con mucho amor puedan recibir lo que les resuena, lo que haga sentido para ustedes, y aquello que no, simplemente lo dejen pasar.
Yo entiendo que mucha de la información que hoy aquí vamos a compartir puede ser un poquito diferente a la que han estado acostumbrados a recibir, a la que tal vez han aprendido. Y en ese sentido, la gran invitación es a que se den el permiso de recibir esta nueva información e integrar aquello que haga sentido para ustedes. Lo segundo que les quiero mencionar es de dónde saco esta información que aquí les comparto. La gran mayoría viene de la experiencia terapéutica, de lo que día a día, en cada sesión he podido recibir, aprender junto con mis consultantes, de mi propia experiencia, porque cuando me estaba formando como hipnoterapeuta, me hicieron muchas regresiones donde tuve la oportunidad de recibir mucha información espiritual. Y adicionalmente de un curso que dicté el año pasado sobre la misión de vida, justamente. Lo dicté junto con el doctor Francisco Afanador, que también maneja las terapias espirituales y hace descodificación biológica, y juntos nos unimos para hacer un curso muy espiritual de la misión de vida, y allí pasó algo maravilloso, y fue que empezamos a canalizar una información que nos dio mucha claridad y nos explicó mucho acerca de estos temas que hoy vamos a compartir. Alguna de ellas era distinta a la que yo personalmente había aprendido a lo largo de muchos cursos que había hecho, incluso las canalizaciones que venían a través mío, en varias ocasiones me tocó oírlas y repetirlas una y otra vez para tratar de integrar lo que allí nos transmitían. Y digamos que de toda esta experiencia es que sacamos la información que hoy les voy a compartir con mucho amor. Entonces, para empezar y para entrar en materia, ¿qué es el plan del alma? Nosotros, antes de encarnarnos, estamos en el mundo espiritual, en el plano espiritual. Nosotros somos energía, nuestra esencia es energía, es luz, es amor. Y todos emanamos de una gran fuente de luz y de amor. Cada uno puede darle el nombre que más le resuene, que más le conecte. Algunos lo llaman Dios, otros energía divina, otros fuente de amor. Pero finalmente es esta unidad de la que todos se originan, de la que todos emanamos. Y entonces, en ese mundo espiritual, en algún momento nosotros elegimos, desde nuestro libre albedrío, venir a experimentarnos en diferentes experiencias humanas. Una gran pregunta es, ¿para qué? Si yo soy luz y soy amor y estoy en este estado espiritual y perfecto, ¿qué sentido tiene venir a la tierra, venir a una experiencia humana que a veces puede ser dolorosa, a veces puede ser retadora, a veces hay circunstancias que pueden ser difíciles? Y frente a este tema, la respuesta era como una metáfora donde les voy a pedir que en este momento se imaginen que el lugar donde están, el cuarto donde están, es absolutamente azul. Todo es del mismo tono. ¿Sí? Imagínense que todo es del mismo tono de azul, incluyéndolos a ustedes. Es decir, de repente todos los objetos y ustedes mismos son de un mismo tono y no pueden identificar las diferentes figuras que hay, porque todo es igual, ¿cierto? Si todo es igual y si todo es del mismo tono, de alguna manera, ¿cómo hago yo para saber que, por ejemplo, existe el verde, o el amarillo, o el blanco, o el rojo, si estoy en un lugar donde todo es absolutamente del mismo color? Entonces, más o menos esa es como la metáfora que nos llegaba sobre la razón por la cual nosotros elegimos venir a experimentarnos, para recordar el amor que somos, para recordar la esencia que somos, a través muchas veces del contraste de diferentes experiencias, de diferentes oportunidades, ¿sí? Entonces, en ese orden de idea, la idea de venir aquí a experimentarnos, de alguna manera es reconocernos en esa esencia, volver a recordar la esencia que nosotros somos. Y para ello hacemos el famoso plan del alma. Entonces, en este plan del alma, dependiendo de aquello que nuestra alma necesite experimentar, que desde nuestro libre albedrío elegimos experimentar en la próxima experiencia humana, entonces empezamos a prever diferentes posibilidades. Por ejemplo, experiencias que podemos vivir, situaciones que nos van a permitir hacer ciertos aprendizajes. Por ejemplo, si una de las cosas que yo elijo es aprender a perdonar, necesariamente tengo que tener una posibilidad de algo para perdonar. De lo contrario sería muy difícil, ¿verdad?
Entonces, así nosotros empezamos a poner como una serie de ingredientes de las posibilidades que vamos a poder experimentar en esta vida, en esta encarnación, siempre en lineamiento con lo que nosotros elegimos aprender, elegimos experimentar. No siempre los aprendizajes son los mismos, no siempre necesitamos, hay unos que ya hemos adquirido, que ya tenemos integrados, hay otros que no, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros mismos, pero no solos, vamos haciendo este plan. Contamos con la ayuda divina, contamos con muchos seres que esta fuente de amor ha dispuesto para ayudarnos, para acompañarnos, para aconsejarnos, y lo hacemos desde la sabiduría más alta de nuestro ser, ¿sí? Desde nuestro ser esencial, desde esa parte que sabe, que comprende, que desde el amor es capaz de elegir sabiendo qué es lo que más nos conviene, qué es aquello que nosotros necesitamos y en ese sentido, qué es aquello que elegimos. Entonces, realmente nunca estamos solos cuando elegimos qué es lo que vamos a experimentar. Siempre elegimos aquello que nosotros podemos superar, que podemos trascender, cuyas herramientas para integrar, para aprender, ya están incorporadas dentro de nosotros. Siempre recibimos un montón de ayuda. Realmente es impresionante ver cuánta contención amorosa, de luz, de amor, está dispuesta permanentemente allí para nosotros. Entonces, dentro del plan del alma nosotros metemos muchas posibilidades, ¿sí? Desde nuestro libre albedrío, que es el regalo más grande que nos han hecho. Algunas personas me preguntan, ¿y ese libre albedrío realmente qué tan libre es? ¿Cierto? Si muchas de las cosas que me pasan aquí, de alguna manera ya estaban contempladas desde otro lugar. El libre albedrío opera a nivel espiritual y a nivel terrenal. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros desde el mundo espiritual elegimos, como les contaba hace un instante, todo el abanico de posibilidades que me van a permitir hacer los diferentes aprendizajes que yo he elegido previamente, ¿sí? Entonces yo contemplo muchas posibilidades porque hay muchos caminos para hacer los aprendizajes, no hay uno solo, ¿sí? Y en ese sentido, nada ocurre en esta vida si nosotros previamente no lo hemos contemplado como posibilidad, ¿sí? Absolutamente nada. Pero nosotros elegimos muchas posibilidades, ¿sí? Entonces, ante una situación, podemos elegir varios caminos, podemos elegir vivirla de diferentes maneras, pero siempre dentro de aquello que nosotros hemos contemplado. Si hay algo que no contemplamos dentro de ese plan del alma, simplemente no pasa, simplemente no ocurre, ¿sí? Entonces, desde allí empezamos a comprender que hay un elemento muy importante en todo esto, y es el tema de la responsabilidad, ¿sí? Quiero ser muy enfática en esto, y es que responsabilidad y culpa son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Pero, ¿a qué me refiero con responsabilidad? A que si yo contemplé esto que estoy viviendo, que puede ser difícil, puede ser retador, pueda que en este momento yo quisiera que esta situación no estuviera ocurriendo, pero si yo la estoy viviendo es porque yo la contemplé como posibilidad y porque esto además tiene un propósito trascendente y superior. Como les contaba hace un instante, la parte que elige experimentarse y que elige las posibilidades es la parte más sabia de nuestro ser. Y siempre hace las cosas con un propósito superior. No lo hace por masoquista, no lo hace por ser tonto, no lo hace como un castigo, lo hace como una posibilidad para experimentarnos y crecer en el amor que nosotros somos, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a cambiar un poco la mirada, porque con mucha frecuencia hay una frase que es como muy común y es porque Dios quiere, ¿cierto? Todo pasa porque Dios quiere. Se murió porque Dios quiso, se salvó porque Dios quiso, consiguió trabajo porque Dios quiso, pero lo perdió porque Dios quiso. Y siempre atribuimos, digamos, como a esta figura de Dios o a este referente de Dios
todo lo que nos pasa. Y realmente desde esta perspectiva podemos ver que en realidad Dios es tan misericordioso y su regalo mayor para nosotros realmente fue esta libertad para elegir, sino tal vez seríamos como unas marionetas que son manejadas por una fuerza superior. En realidad tenemos esta libertad desde la parte espiritual y desde el mundo terrenal para elegir permanentemente las formas en que experimentamos, en que vivimos, en que elegimos cómo nos conectamos con las diferentes situaciones. Entonces, esta invitación es muy linda porque nos ayuda a recapacitar un poquito y pensar esto que tal vez en este momento de mi vida siento o lo considero como un problema, o puede ser una enfermedad, puede ser un bloqueo, puede ser una situación difícil con una persona. Si yo lo preví como posibilidad, ¿para qué? ¿A qué me podría querer estar invitando mi alma a través de la posibilidad de experimentar y de vivir esta situación? ¿Cierto? Entonces ahí nos damos cuenta que realmente nosotros tenemos la posibilidad de elegir no solo allá, sino también aquí, que es de las cosas más increíbles y a veces no hacemos conciencia de esto, es que desde este regalo del libre albedrío nosotros todo el tiempo podemos elegir cómo nos vamos a conectar con aquello que nosotros estamos viviendo, incluso cuando son unas situaciones profundamente difíciles o retadoras, que uno a veces siente, porque además a veces creo que todos lo hemos experimentado y en mi consulta es muy frecuente verlo. Hay gente que me dice, Mónica, no puedo más. Yo siento que ya no aguanto más, siento que no puedo más, esta prueba es demasiado difícil para mí, no sé cómo la voy a superar. Y cuando de repente empezamos a recordar y a centrarnos en nosotros mismos y a contemplar esa posibilidad de, bueno, si yo lo elegí, ¿para qué? Y si esta energía divina y si esta fuente de amor que me habita y que hace parte de mí, de la que yo emano, está permitiendo esto, ¿cuál es el sentido? ¿A qué me está invitando esto? ¿Cómo me permite esto crecer en el amor? Entonces, esto nos ayuda también a ver que realmente el tema de las víctimas, de los culpables, tal vez no es como nosotros siempre creemos que es. Por lo general, tenemos muchos de nosotros una tendencia como a juzgar o a criticar o a culpar mucho a las otras personas por lo que nos ocurre o por lo que no nos ocurre. ¿Sí? Porque mi jefe es así, porque mi papá hizo esto, porque no lo hizo, porque mi novio, porque mi amiga, porque cualquier persona, normalmente tratamos de tercerizar y de culpar y de decir, esta situación que yo estoy viviendo hoy es por culpa de esa persona. Y cuando recordamos que desde el libre albedrío, que desde el plan del alma, nosotros de alguna manera elegimos esa situación, entonces ahí entramos a recordar y a comprender otro concepto súper importante de todo esto, que es el tema de los pactos de almas. ¿Qué son los pactos de almas? Son estos acuerdos que nosotros hacemos con otros seres, con otras energías, con quienes nos encontraremos en esta experiencia terrenal, en esta experiencia humana, y que nos van a permitir y ayudar a hacer estos aprendizajes que nosotros hemos elegido. Y esto nos da una perspectiva diferente porque a veces, y es muy, muy frecuente verlo, por ejemplo, en la terapia regresiva, cuando comprendemos el origen de una relación difícil, por ejemplo, ¿sí? Que puedo estar viviendo con una persona, y nos vamos a verlo desde el plan del alma en la terapia, con mucha frecuencia nos damos cuenta que casi siempre son almas muy, muy, muy cercanas a nosotros, de nuestro mismo grupo de almas a veces, que de una manera muy amorosa aceptan venir a jugar aquí el rol, el papel que nosotros les hemos pedido que ejerzan en nuestra vida para permitirnos hacer esos aprendizajes. Entonces, aquí, terrenalmente y humanamente, muchas veces nos conectamos con estas personas
desde la rabia, desde el dolor, como si fueran los grandes antagonistas de nuestra historia. Pero de alguna manera, gracias a ellos, nosotros podemos experimentarnos, podemos crecer, podemos conectarnos con esa esencia que nosotros somos y hacer esos aprendizajes que desde otro nivel nosotros hemos elegido. Porque nuevamente les recuerdo, todo esto que aquí se elige es desde la sabiduría más alta de nuestro ser. Entonces, desde allí podemos comprender todo esto que terrenalmente y humanamente nos pasa, pero desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva del alma y desde una lógica, que es la lógica espiritual. Probablemente muchos de ustedes estén preguntándose en este momento, ¿de verdad será que eso es así? Qué difícil, ¿no? O sea, ¿por qué realmente elegimos unas situaciones tan complicadas? Hay unas que yo estoy segura que no hubiera elegido. A mí a veces hay personas que me dicen en consulta, tal vez eso es verdad para el resto de la humanidad, pero te lo juro que yo por nada del mundo hubiera elegido a este padre que tuve, que fue un padre maltratador, o a esta pareja que fue una pareja que me abandonó, o a esta persona que fue una persona que me vulneró, o que me violó, o que me hirió, ¿cierto? Y coincido en que racionalmente nosotros no elegimos eso. Desde acá uno no dice, uy, yo quiero que a mí me abandone mi papá, ¿cierto? Eso no ocurre desde nuestra esfera mental, desde nuestra esfera racional. Esto ocurre desde otro nivel, ¿sí? Desde la lógica espiritual, que muchas veces no es la misma, con mucha frecuencia, de hecho, no es la misma que la lógica racional, pero aún así de allí se derivan muchas explicaciones que nos permiten conectarnos con una manera distinta de ver las cosas. Porque puede que la situación sea la misma, pero en la medida en que yo la veo desde otro ángulo, tal vez empiece a vivirla diferente, tal vez empiece a aproximarme a ella desde otra mirada, desde otra orilla, que me pueda permitir a mí reconocerme en esa esencia que yo soy, integrar los aprendizajes que yo elegí hacer a través de esta situación, de esta vivencia, y en ese sentido se integra el aprendizaje y normalmente se supera la situación o se aprende a vivir con ella. Siempre tenemos la posibilidad de elegir, eso es muy importante, incluso aquí. A veces de pronto uno dice, sí, ya me despidieron del trabajo, ahí, ¿qué puedo elegir? Yo hubiera elegido que me dejaran y no me dejaron. ¿En qué sentido puedo elegir? Pues bien, en ese tipo de situaciones puedes elegir cómo la vas a vivir. Uno siempre puede ponerse en una posición de víctima, en una posición donde siente que todo el mundo está en contra de uno, que todo es injusto, que todo pasa porque, pues, pobrecito yo, o lo puedo vivir desde una manera mucho más empoderada, donde yo recuerdo que de alguna manera puedo ser responsable de eso que estoy viviendo, más allá de lo humanamente responsable. Es decir, con esta responsabilidad de las que les estoy hablando, no me refiero a que haya llegado tarde al trabajo, o a que no haya dado lo mejor de sí, o que no haya hecho las cosas bien. Me refiero a la responsabilidad de, si me está pasando en este momento, yo lo contemplé desde mi abanico de posibilidades. Yo lo contemplé desde el plan del alma. Y entonces, ¿para qué lo pude haber contemplado? ¿A qué me invita esto? Tal vez a creer más en mí. Tal vez es la posibilidad o la oportunidad para reinventarme a nivel profesional y tal vez conectarme con una gran pasión que tengo. Conozco varias personas que les ha ocurrido eso y que en el momento mismo tal vez no comprenden, porque uno a veces está muy abrumado por lo que está pasando, por lo que siente, a veces uno no ve el propósito de lo que está ocurriendo, pero con frecuencia un tiempo después uno puede comprender un poquito más las bendiciones escondidas que muchas veces hay en este tipo de situaciones. Entonces, desde aquí vemos que realmente desde el plan del alma, desde los pactos de almas que nosotros hacemos, todo tiene un sentido, todo tiene un propósito.
Y desde allí sé que hay vivencias que son profundamente dolorosas, profundamente retadoras, y que uno dice, ¿en qué momento lo elegí? ¿Sí? Por ejemplo, recuerdo el caso de una de mis consultantes que vivió una experiencia muy difícil con un aborto que tuvo, un bebé que perdió, y tenía mucha ilusión de tener ese bebé, y cuando lo perdió, como que no entendía por qué, ¿sí? No entendía la razón, por qué eso había ocurrido, por qué Dios lo había permitido. Y cuando en terapia pudo, pues hicimos la sanación de ese bebé, la conexión, y cuando desde el plan del alma pudo recordar el pacto de alma que había hecho con este bebé, pues fue hermoso lo que descubrió. En este caso, ella puntualmente en esa relación de pareja en la que estaba, en su matrimonio, era muy infeliz desde hace mucho tiempo, pero de alguna manera por sus creencias, por lo que le habían inculcado, ella sentía que pues la única opción era aguantar y quedarse a pesar del maltrato, a pesar de la violencia, a pesar de las circunstancias difíciles que estaba viviendo. Cuando pasa esta pérdida del bebé, ella se conecta y después de su dolor siente una fuerza impresionante, y a raíz de esta situación tiene tantos aprendizajes que finalmente logra tener en ella la fuerza que necesitaba para tomar la decisión de irse y para tomar la decisión de separarse, ¿sí? Y el bebé, digamos que dentro de la sesión lo que le transmitió, cuando ella recuerda el pacto de almas, era justamente ese. Si en algún momento ella experimentaba una situación como la que estaba viviendo y necesitaba como ese empuje, él iba a llegar a ayudarle en ese corto tiempo y con esa vivencia tan puntual a que pudiera ser. Y eso lo contemplaron como posibilidad y ella lo aceptó, y él también, ¿sí? Entonces fíjense cómo desde ahí podemos ver una misma situación de una forma totalmente diferente. Ahí ella se conectó mucho con la gratitud y entendió que realmente eso lo habían previsto y que era perfecto para lo que ella necesitaba aprender, y que fue un pacto hermoso que hicieron juntos. ¿Sí ven? Entonces, a veces, desde la parte muy lineal y muy racional, tal vez no lo comprendemos, pero desde el plan del alma y desde esta sabiduría espiritual, hay muchas de estas cosas que empiezan a cobrar sentido. ¿Sí? A veces en las regresiones podemos acceder a estos recuerdos del plan del alma, a estos pactos del alma, donde de alguna manera nos ayudan a clarificar el para qué de muchas experiencias, porque aquí la gran pregunta no es la que por lo general muchas personas se hacen, y es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Sino ¿para qué? ¿Para qué a mí? Pero además, ¿para qué lo elegí yo? ¿Sí? ¿Para qué desde la sabiduría de mi alma lo elegí? ¿A qué me está invitando? Justamente, esta semana tuve una sesión que fue muy impactante para comprender esto, de una persona que había sido violada por un miembro de su familia. Y esto había sido profundamente doloroso para esta persona, porque además fue durante varios años consecutivos cuando ella era una niña. Y cuando hicimos la regresión y la sanación para este tema, pues que para ella era muy intenso y muy profundo, ella pudo recordar dentro del plan del alma el pacto de alma que hace con esta persona, y a nivel energético ella le pregunta si está de acuerdo con experimentar esta situación, y digamos que a nivel energético es como si telepáticamente y de una manera muy, muy sabia uno supiera lo que las diferentes energías, lo que las diferentes almas ya han experimentado, lo que están eligiendo experimentar. Entonces es como que hay unas piezas del rompecabezas que encajan de manera perfecta frente a lo que una persona necesita experimentar y lo que la otra también necesita para hacer ese gran complemento. Ella pudo recordar el momento en que este ser, que aquí en esta vida la había violado durante varios años, siendo muy cercano a su familia, y le dice algo así, que como para lo que yo tengo que aprender y experimentar, y lo que tú también, podríamos hacer un buen complemento. ¿Estarías tú de acuerdo? Entonces ella de alguna manera pues lo siente, lo integra, lo escanea frente a lo que ha elegido para esa vida y le dice sí. Y cuando le pregunto yo el propósito, me dice,
porque me permite varias cosas. Una, por ejemplo, ayudarme a conectar con el perdón, con un perdón muy profundo que elijo experimentar, pero además porque la misión que elijo para esta vida puntual es la de ayudar a muchos chiquitos que han sido abusados. Y para ello, yo siento que dentro del pensum de lo que yo meto para las materias, porque es que esto es como cuando uno en la universidad mete diferentes materias, hagan de cuenta más o menos, es algo así, podríamos decir como las diferentes materias que venimos, los diferentes aprendizajes y experiencias que vamos a permitirnos tener aquí en esta vida. Entonces, ella elige que frente a una de las misiones principales que tiene aquí, es perfecto vivir eso porque desde la empatía profunda de la vivencia y desde la compasión en la que ella se quería conectar como alma, era lo que le iba a permitir hacer una gran obra que ha venido haciendo durante muchos años. Cuando terminamos la sesión, ella estaba muy impactada y me decía, yo nunca me hubiera imaginado que realmente él me lo hubiera pedido desde el alma y que yo lo hubiera aceptado, porque para mí siempre pues ha sido muy, muy, muy doloroso, ha sido una experiencia muy traumática. Y sí, efectivamente lo fue, pero fíjense cómo aún así tenía un sentido, y tenía un sentido que le pasó no porque fuera de mala suerte o no porque la estuvieran castigando por algo, sino porque realmente ella a conciencia, espiritualmente, desde el plan del alma, lo eligió con un propósito perfecto. Entonces, fíjense cómo toda esta información nos ayuda a tener una mirada un poco diferente, ¿cierto? De las situaciones que nosotros vivimos, de lo que experimentamos, de lo que nos ocurre, y nos ayuda a ser probablemente más compasivos frente a nosotros mismos, pero también frente a las personas que nos rodean, a las que están ahí jugando unos papeles, unos roles, que muchas veces, la gran mayoría de veces, de hecho, nosotros les hemos pedido. Pero recuerden que por más de que nosotros hayamos elegido y aceptado eso desde el alma, porque aunque se los dije al inicio, se los repito ahorita, porque es de las frases que a mí, por ejemplo, en todas las canalizaciones más me recalcaban, y es, nada ocurre en tu vida si tú previamente no lo has contemplado como una posibilidad. Si tú no lo has contemplado como una posibilidad, simplemente no puede ocurrir, ¿sí? No ocurre. Ahora, si ocurre es porque yo lo acepté. Y lo acepté con un propósito que me invita a algo más profundo, algo trascendente, y que me permite al final reconocerme con el amor que yo soy, con el poder que yo soy y con esa esencia divina que yo soy, ¿sí? Eso no está afuera. Y esa es otra de las grandes lecciones que he podido obtener durante todos estos años, y es que durante mucho tiempo yo también traté como de buscar respuestas afuera, alguien que me dijera la gran verdad, que me dijera cuál era la respuesta, cómo resolvía yo mi vida, cómo la entendía, y finalmente he descubierto que las respuestas no están afuera, están aquí, están adentro de nosotros, ya están, ya las tenemos. Lo que pasa es que a veces tenemos tantos pensamientos, tenemos tanta información y tanta desconexión con nosotros mismos que no nos damos la oportunidad de escuchar, que no nos damos la oportunidad de conectarnos con esas respuestas profundas que están dentro de nosotros. Hace poco una persona me decía, ¿cómo me conecto con ese amor? Es que no sé cómo hacerlo. ¿Dónde está? Está aquí, está dentro de ti. Es sintonizar con esa esencia de nosotros, con esa parte que está aquí, que nos compone y que nos da todas las herramientas para enfrentarnos, para vivir, para trascender las diferentes circunstancias que nos ocurren. Siempre tenemos la posibilidad de mirarlas con otros ojos. Siempre tenemos la posibilidad de darnos el permiso de sentir, de aprender, porque aquí hay que hacer una aclaración. Esto no quiere decir que por eso todo lo tenga que ver perfecto y que no sufra por nada y que no me duela nada.
al revés. O sea, esto es una invitación para conectarnos mucho con nuestras emociones profundas. Recordemos que el alma tiene una brújula para esta experiencia. Desde el plan del alma, lo que nosotros elegimos tiene unas pistas muy, muy claras que van siendo nuestras emociones. Y el mejor vehículo de nuestras emociones es nuestro cuerpo. Aquí es que las sentimos, acá es que las integramos. Y cuando nosotros vivimos una situación difícil, sentimos muchas cosas. La gran invitación es acoger lo que siento, darme el permiso de sentir lo que sea que esté sintiendo. Puedo estar sintiendo miedo, tristeza, rabia, pero cuando yo me doy el permiso de acoger eso que siento, responsabilizándome de la parte que me corresponde dentro de la vivencia, ¿sí? O sea, dejando después de culpar y de señalar tanto a los demás, sino, ok, siento rabia, me conecta con la rabia, ¿a qué me invita esto que estoy sintiendo? ¿Qué me está invitando a sanar? ¿Qué me está invitando a trascender? ¿Cómo me permite esto crecer en el amor? Reconocerme en el amor que yo soy, por ejemplo. Pero, adicionalmente, me permite integrar esos aprendizajes, ¿sí? Cuando uno no los integra, cuando uno no los vive, es muy difícil. Y normalmente lo que ocurre es que ese tipo de situaciones tienen tendencia a repetirse en el tiempo. ¿Les ha pasado de pronto o conocen personas que uno dice es que le pasa el mismo patrón, siempre lo repite, atrae el mismo tipo de parejas o el mismo tipo de jefes o de situaciones o de relaciones donde uno dice es que es muy de malas, siempre le pasa lo mismo y puede cambiarse de país, puede cambiar completamente de lugar, pero aún así sigue atrayendo lo mismo. En realidad lo que ocurre ahí es que cuando nosotros no hemos integrado el aprendizaje, nuestra alma es tan infinitamente sabia que nos da la oportunidad una y otra vez de que nosotros integremos el aprendizaje. ¿Sí? Tenemos muchas oportunidades y en el momento en que nos permitimos integrarlo, ¿sí? Conectar con ese propósito que a veces no es consciente, pero que aún así lo integramos desde lo profundo, normalmente esas situaciones o esos patrones repetitivos dejan de perpetuarse en el tiempo. Normalmente ahí uno se da cuenta que de alguna manera corta con eso que venía pasando una y otra vez. Porque el propósito de eso era que nosotros hiciéramos esa integración o ese reconocimiento desde nuestra esencia que nuestra alma había contemplado para que así fuera. ¿Sí? Entonces, el libre albedrío, ¿qué tan libre es? Realmente es muy libre. Nosotros somos muy, muy libres desde la esfera espiritual hasta la esfera terrenal. Pero recuerden que esa libertad es una libertad contenida y amparada. Es decir, realmente son muchos, muchos, muchos los seres de luz, de amor, de misericordia infinita que permanentemente nos están acompañando, conteniendo, guiando, ¿sí? Esta semana también tuve otra de mis consultantes cuando estaba recordando una partecita del plan del alma en una vida muy, muy dura, donde había experimentado muchas situaciones dolorosas, difíciles, retadoras, y entonces cuando va a ver desde el plan del alma, puede recordar un momentico en el que su alma estaba eligiendo esto, y ella me decía, estoy metiendo muchas cosas que pueden ser muy dolorosas. Y yo le decía, ¿y por qué metes tantas? Y me decía, porque probablemente cuando meto muchas, tal vez no necesite volver después otra vez, puede ser. Entonces, es como si eligiera hacer 3 carreras universitarias al tiempo, ¿sí? O sea, con una sobredosis de cosas y de información. Y yo le decía, ¿cómo haces eso? ¿Dónde estás? Y me decía, estoy en un lugar con mucha energía muy, muy hermosa y hay muchos seres de luz que están a mi alrededor y hay uno que me dice y que me está aconsejando y que me está diciendo, esto te está quedando muy pesado, le estás metiendo mucho. Y yo le decía, ¿y tú qué le dijiste a este ser que te estaba transmitiendo de alguna manera esto? Y me decía, yo quiero hacerlo. Y entonces de alguna manera lo que ellos hicieron fue como asegurarse de darle como ese apoyo energético, espiritual, que le iba a permitir experimentar todo eso
que su alma había elegido. Pero además de eso, les recuerdo, porque siento que uno de los mensajes más importantes de esto es que realmente todo el tiempo estamos eligiendo. Siempre puedo elegir cómo me conecto frente a una situación, cómo me paro frente a ella, me pongo en la posición de víctima, elijo ser actor, aunque sea difícil, aunque no me guste, porque claro, muchas veces no es lo que quiero. A veces lo que me está representando algo muy retador es algo totalmente distinto a lo que yo habría racional y conscientemente elegido, pero aún así es lo que estoy viviendo. Entonces, ¿desde dónde lo miro? Siempre tengo la posibilidad y el regalo maravilloso de darle una mirada distinta a las cosas. Por más adversa que sea la situación, siempre puedo elegir. Como decía uno de mis grandes maestros, Wayne Dyer, el doctor Wayne Dyer, él decía que cuando tú cambias la manera de ver las cosas que ves cambian. Y realmente lo que cambia es tu mirada, y lo que cambia es ese ejercicio de tu libre albedrío, de cómo te vas a relacionar con eso que estás viviendo, desde dónde, cómo lo miras. Y cuando recordamos ese amor que somos y cuando nos conectamos desde ahí, sobre todo primero hacia nosotros mismos, ese amor infinito que nos conecta con esa esencia, con esa luz y con ese poder, nos da toda la posibilidad para desde esos lentes y desde esa mirada empezar a conectar con las diferentes situaciones que estamos viviendo, que estamos atrayendo, haciendo el proceso de integración a que hay lugar, integrando las emociones, dándome el permiso de sentir, de aprender, de trascender, de integrar y desde ahí de recordar, porque yo siento que realmente más que aprender, porque sí venimos a aprender, pero sobre todo es a recordar esa esencia, ese amor, esa luz y ese poder que nosotros somos, es el poder del amor, el poder que tiene para iluminarlo todo, para sanarlo y para trascenderlo todo. Por más difícil o adversa que pueda ser la situación que puedes estar viviendo en este momento, tienes dentro de ti todas las herramientas que necesitas. Tú tienes todas las herramientas que necesitas para trascender. No estamos solos. Son muchos los seres de luz que nos acompañan, que nos guían, que desde la esencia pura y divina de nuestra alma están permanentemente conteniéndonos. A veces nos sentimos solos, muy solos, pero realmente no estamos solos. Y desde la sabiduría de nuestra alma sabemos qué corresponde, qué necesitamos, ¿sí? Y desde ahí siempre podemos elegir. Siempre tenemos esa posibilidad. Entonces, pues básicamente esto es como un brochazo pues muy general, pero donde procuro mencionar todos los elementos que están como dentro del plan del alma, de los pactos del alma, del libre albedrío. Y aquí hay un tema, pues no sé, Estefanía, si tenemos tiempo o si estamos justas. Tengo un minutito, perfecto, muy bien. Que es el tema de la misión, ¿sí? Entonces, muy brevemente, les voy a decir, es que normalmente uno piensa, o yo por lo menos pensaba, o me habían enseñado, que frente al tema de la misión, uno la cumple o no la cumple, ¿sí? Y entonces, algunas creencias dicen, bueno, si no la cumplió en esta vida, pues tiene la oportunidad tal vez de venir en otra, a ver si esta vez sí la cumple. Y desde esta perspectiva, la información que nos fue revelada para el curso del que les hablé al inicio es que realmente nosotros siempre estamos cumpliendo la misión, porque siempre estamos experimentando los aprendizajes que hemos elegido. Lo que pasa es que uno puede vivir una misión de amor y de felicidad, de conectarse con el propósito, con el servicio a los demás. Entonces puedo hacer una misión expansiva desde mis dones, desde mis propósitos superiores para dar, para aprender, para integrar, o la puedo hacer también desde un aprendizaje que pueda implicar más el sufrimiento y el dolor, ¿sí? Pero finalmente, aún si yo elijo caminos de sufrimiento y dolor, los aprendizajes están ahí y de alguna manera me están llegando y de alguna manera los puedo integrar. Entonces, de alguna forma, ese gran abanico de posibilidades donde habría parte, digamos, la misión, dentro de lo que haría parte de la misión,
siempre lo estamos cumpliendo. Lo que pasa es que también desde ese mismo libre albedrío siempre podemos elegir conectarnos con la misión desde el amor, desde la felicidad, desde la vida, desde la alegría, desde la responsabilidad consciente o desde caminos que nos conduzcan más al sufrimiento y al dolor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mónica. Hemos llegado así al final de la conferencia. Antes de pasar al tiempo de preguntas, déjame un breve recordatorio. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. ¿Por qué? Porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirla con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes un conocimiento que consideras útil, valioso, importante, si quieres impartir una conferencia o, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, colabora, y una vez allí, entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias. Y ahora, Mónica, si te parece, vamos con nuestra gran familia de Mindalia a responder todas esas preguntas que nos han llegado. Claro que sí, con mucho gusto y con mucho amor. Pues vamos a dirigirnos en primer lugar, Mónica, hasta Colombia. Desde allí nos preguntaba Laura Rico. Quisiera preguntar si en este plan de vida viene incluido el karma y ese karma lo elegimos nosotros mismos. Bueno, sí, pero de una manera diferente. Normalmente tenemos tendencia a conectarnos con el karma como si fuera un castigo, ¿cierto? Karma y dharma, y karma normalmente tiene una connotación de castigo. Desde aquí realmente vemos que el karma es una oportunidad para crecer en el amor y para reconocernos en el amor que nosotros somos. A veces desde el contraste, ¿sí? Efectivamente, a veces podemos aprender desde el contraste, a veces lo podemos hacer por repetición de patrones o por integración, pero el karma realmente es la posibilidad que nosotros tenemos para sentir y experimentar esos aprendizajes de manera muy vívida para trascenderlos. Entonces, por ejemplo, recuerdo, y te voy a dar, Laura, que hiciste la pregunta, te voy a dar un ejemplo de algo que me ocurrió en una regresión en la que este tema me lo aclararon total. Llega una persona que en esta vida es homosexual y ha vivido pues mucho dolor, digamos, porque todo ese tema para él ha sido difícil por el entorno en el que ha crecido. Y cuando hicimos la regresión, vimos que en una de las vidas pasadas, él había estado en la Alemania nazi y digamos que uno de sus roles había sido como acabar con muchas minorías, ¿sí? Entre esas homosexuales y muchas otras. Entonces, de alguna manera, bueno, pues su sesión fue hermosa, hizo una sanación súper linda, una integración divina, pero después yo me quedé pensando y yo decía, pero ¿cómo es este tema del karma? Si son aprendizajes de amor, a mí me parece que acá sí es más un poquito castigo, no porque ser homosexual sea un castigo, sino por el sufrimiento que eso conlleva. Y en una meditación, lo que me explicaban es que pues yo efectivamente no había entendido porque el karma realmente no es un castigo, sino que él desde su alma había elegido venir esta vida a experimentar eso que en la vida anterior él había, pues, digamos, atacado, ¿sí? O vulnerado o violentado, porque de alguna manera lo había hecho desde el miedo y desde el desconocimiento, y él había elegido venir a hacerlo desde el amor. Y me explicaban que no hay mejor manera y no hay amor más grande hacia algo que perteneciendo a aquello que tú desconoces o que tú temes. Y en ese sentido, él, desde el plan de su alma, eligió esto que podríamos llamar karma, pero fíjate que aquí no lo habría elegido como un castigo, sino como la posibilidad de crecer, de amar aquello que odió o sobre todo lo que le tuvo mucho temor por desconocimiento, y entonces aquí de alguna manera ha podido experimentarlo de una forma distinta que su alma eligió. Entonces, sí lo eligió, pero fíjate que aquí, y me parece buenísima tu pregunta porque nos da la oportunidad de aclarar que realmente el karma no es ese castigo al que normalmente estamos acostumbrados a asociar esta palabra, sino es una oportunidad maravillosa de crecer en el amor desde la vivencia propia y desde el reconocimiento profundo.
Muy bien, pues continuamos también en Colombia con Camila Restrepo, que nos decía, ¿el destino ya está escrito según el plan de alma? Gracias, Camila, por tu pregunta. No, el destino no está escrito. Como les decía al principio, aquí lo que tenemos es un gran abanico de posibilidades y esta pregunta es buenísima porque justamente es importantísimo recordar que no estamos predestinados, ¿sí? Eso de ya todo está escrito es relativo, porque por una parte, todas las posibilidades están escritas por nosotros mismos, desde nuestra alma, sí, pero a cada momento estamos eligiendo con cada decisión que tomamos. Entonces, realmente lo que está escrito son las diferentes posibilidades que nosotros contemplamos desde el plan del alma. Pero a cada instante tú puedes decidir cómo vas a vivir esa situación, ¿sí? Puede que yo haya contemplado la posibilidad, por ejemplo, de que me despidan del trabajo. Pero el hecho de que yo decida quedarme en una sumida, por ejemplo, en una depresión profunda, por ese hecho, o que elija yo conectarme con el propósito divino de mi alma y meterme, por ejemplo, a clases para ser instructora de yoga, puede ser diferente. Sí, o que decida, no sé, conectarme con algo que realmente me apasiona o que me hace una invitación diferente, puede ser totalmente distinto. ¿Sí? Desde ahí entonces, el destino no está escrito, el destino lo escribimos nosotros cada día, con cada decisión que tomamos, con cada acción que hacemos, pero siempre dentro del marco de lo que nosotros, dentro de nuestros aprendizajes desde el plan del alma, es lo que corresponde. Continuamos con una pregunta de tipo práctico. Nos preguntaba Lena Ángeles desde Argentina. ¿Cómo conectarse con la fuente? ¿Cómo canalizar y cómo conectarse con el yo superior? ¿Cómo saber lo que queremos de verdad? ¿Y cómo distinguir cuando el alma está ahí presente? Ok, bueno, muchas preguntas. Primero, ¿cómo conectarnos con la fuente? Realmente yo creo que aquí no hay una fórmula magistral que le funcione a todo el mundo. Yo creo que cada persona puede descubrir su propia forma de hacerlo. ¿Cuáles son los tips que podrían ayudar de manera general? Buscar momentos de silencio, buscar momentos de conexión donde tú puedas darte el permiso de recibir la información sin el celular, sin que alguien venga a molestarte, como si pudieras regalarte unos instantes de meditación donde nadie te interrumpa, donde puedas conectarte con la respiración. Yo personalmente, una de las formas que yo hago y a mí me funciona, pero tendrías que ver si funciona para ti, es primero conectarme desde la calma de la respiración. Entonces, por ejemplo, yo empiezo a inhalar amor y a exhalar gratitud. Inhalo amor, exhalo gratitud y automáticamente todo mi cuerpo empieza a entrar en coherencia cardíaca, todo lo que nos habla el HeartMath Institute. Pero bueno, eso es otro tema, pero nos ayuda, digamos, como a entrar en un estado de coherencia, en un estado de conexión. Luego visualizo o imagino que hay una luz hermosa, poderosa, que baja directamente de la fuente y que empieza a entrar por acá y que me empieza a conectar con mi corazón. Y es la sabiduría para mí, es la sabiduría de mi alma, de esta fuente de amor divina a la que todos pertenecemos, de la parte más sabia de nuestro ser. Y desde ahí empiezo a respirar y a conectarme y a permitir que la información llegue. Y la información llega. A veces a través de ideas que uno dice, ¿y esta idea? Entonces es bueno si puedes tener por ahí una libretica cerquita para después todo lo que te llega en la meditación, poderlo escribir, poderlo integrar. Pero realmente cuando uno se da el permiso de conectar con el corazón, de conectar con la esencia, ahí está toda esa información. La buena noticia es que ya está dentro de ti. Lo que tienes que aprender es cuál es la sintonía que funciona para ti. Hay personas, por ejemplo, que les funciona mucho cuando están caminando por la naturaleza y sienten que empiezan a recibir la información es cuando están en un entorno natural. Hay otra persona que conozco que era, por ejemplo, cuando iba al gimnasio y hacía ejercicio y le llegaban unas canalizaciones espectaculares desde esa conexión. Por eso te digo, siento que hay que explorar a ver cuál es tu forma, cuál es la que a ti te conecta, pero realmente siento que cuando puedas estar en un estado de quietud, con la intención, acuérdate que acá la intención también es súper importante. Entonces, cuando tú tienes la intención de conectar con esa esencia divina y profunda y de pedir que te empiece a llegar la información. ¿Cómo sabes si esa información que te llega es una información que realmente viene como de tu ser esencial, como de tu fuente? Es una información de luz. ¿Qué quiere decir con esto?
que es una información que normalmente no da miedo, ¿sí? Cuando tú canalizas información de la fuente, no te van a dar información ni que le haga daño a nadie, o sea, no, que procure maltratar a alguien o herir a alguien, ¿sabes? Como hacer daño o que te genere miedo o que te genere temor. Cuando uno tiene una conexión con la fuente, uno siente una paz impresionante y una plenitud acá, como que el corazón se expande, el pecho también, y de alguna manera es como que entramos en una frecuencia vibracional que podemos sentir, ¿sí? Que tú la sientes dentro de ti, sientes paz, sientes tranquilidad y sientes mucho amor. Continuamos, bonita. Te aviso que hay muchas preguntas, así que para que lo tengas en cuenta, por si podemos ser un poquito más breves en un momento dado y llegar a más personas, ¿de acuerdo? Pues vámonos hasta Argentina corriendo con José Osvaldo Antonio, que te quería preguntar lo siguiente. Si venimos a aprender o a experimentar y quedamos atrapados en la rueda encarnacional y siento una desesperación por volver a reconectarme, ¿qué puedes opinar sobre esto? Digamos que normalmente siempre, o sea, la parte de nosotros que recuerda lo delicioso que es estar allá siempre demorará hacerlo, pero cuando tú estás experimentando eso, por más angustia que puedas estar viviendo, por más difícil que es la situación, cuando tú vuelves a tu centro, cuando tú te permites conectarte contigo, puedes salir de alguna manera de esa rueda difícil en la que puedas estar sintiendo que no hay salida, que no ves por dónde ir. Cuando te conectas contigo, cuando te conectas con los recursos internos que tú ya tienes, de alguna manera puedes ver salidas y puedes empezar a ver las situaciones de una manera diferente, porque cuando las empiezas a ver distinto, todo cambia. Vamos a continuar, Patri. Tampoco hace falta que vayas a toda velocidad, que te he visto ahí un poco rápida. Vámonos con Patri, bonita desde España, que nos decía: ¿podemos hacer algo para atraer a esas almas con las que hemos pactado aprender desde lo positivo y lo amoroso en lugar de desde el dolor? Claro que sí, nosotros de hecho, eso cuando lo prevemos desde el alma, los encuentros están dados, ¿sí? A veces son almas con las que nosotros nos miramos y nos reconocemos, y a veces uno dice, yo siento que la conozco de toda la vida, aunque lo acabo de conocer aquí. Hay muchas maneras en que nosotros desde el alma prevemos estos ángeles terrenales con los que nos encontraremos, con los que experimentaremos, con los que tendremos diferentes situaciones maravillosas. Una cosa que puedes hacer desde tu intención, por ejemplo, porque acuérdate que todo es energía y que desde la energía siempre podemos conectar con nuestra intención. Entonces, por ejemplo, puedes hacer una meditación mandándole mucho amor y conectándote con mucho amor con el corazón de todas esas almas afines, de esas almas que desde la luz y desde el amor eligieron de alguna manera estar en esta encarnación en la que tú estás presente, para que se encuentren, para que tengan experiencias lindas, y desde tu intención puedes de alguna manera como programar ciertos encuentros lindos, porque acuérdate que desde la energía siempre estamos conectados. Entonces, cuando uno medita, cuando uno ora y cuando uno se conecta, esa receptividad y eso le llega a la persona donde esté. Entonces puedes hacerlo así, aunque no sepas exactamente quién es o dónde está, con todas las almas con las que tú has previsto pactos de amor y de crecimiento desde la alegría, desde la felicidad y desde el amor. Muy bien, pues fíjate, nos vamos en este caso hasta Estados Unidos. Desde allí nos decía Susana Lozano: ¿algún consejo para sentir un avance más sustancial? Ya que hay veces que me dejo llevar mucho por este mundo de formas, principalmente con mi pareja y cuando voy a tener mi periodo menstrual. Ok, para no llevarse tanto, digamos que una cosa que puedes hacer es nuevamente tratar de ser muy consciente de tus emociones, ¿sí? Cuando tú sientes que te dejas llevar, realmente fíjate qué es eso que estás sintiendo en el fondo con las situaciones, con tu pareja o cuando te lleva el periodo, pero ¿qué es lo que hace que tú estés de pronto más irritable, más irascible? En el fondo, ¿qué es lo que sientes? Ahí es donde está la gran perla de la sanación, cuando tú te permites conectar. ¿Qué es lo que siento en el fondo? Es que ahí, en esos momentos, yo siento, por ejemplo, no sé, que no valgo nada. Siento, eso es lo que siento, que no valgo. Entonces, cuando tú te das el permiso de acoger, de reconocer, de acoger eso que estás sintiendo y de empezar a trabajar lo que conlleva eso. Por ejemplo, en este ejemplo que te doy sería el amor propio. Entonces, cuando empiezo a procurar integrarlo, a darme el amor que yo siento que no me dan los otros, yo a mí, porque
esto por efecto espejo, y ese es otro tema súper interesante de la ley del espejo, pues muchas veces las otras personas me están mostrando también eso que nosotros debemos trabajar, experimentar, sanar. Entonces es hacer conciencia de qué es lo que estoy sintiendo, en el fondo realmente con qué me conecta y cómo puedo integrar eso desde el aprendizaje. En la medida en que tú lo empiezas a integrar, normalmente esas situaciones o pasan con menor frecuencia o cuando ocurren a ti te afectan menos. Pues vamos a continuar en México esta vez con Lilian Vargas. Nos preguntaba, ¿qué me puede ayudar a lograr que me pasen situaciones de propósitos nuevos o positivos o decisiones nuevas en la vida y borrar aquellos negativos que se adquirieron en la infancia para no seguir eligiendo experiencias negativas? Claro, para eso lo más importante es darse el permiso de integrar y de sanar esa parte de ti que tal vez, no sé si ya sanó o no, pero que probablemente está herido. Para esto, por ejemplo, una terapia de sanación del niño interior es fantástica, porque a veces con todas esas cosas difíciles que ocurrieron en la infancia, hay un montón de heridas que tenemos a veces, y esto lo puedes hacer tú imaginando que entras en contacto con esa chiquita, que la abrazas, que le das todo el amor, toda la presencia, toda la protección que ella hubiera necesitado recibir y que no recibió, integrando esos aprendizajes, integrando ese amor, conectándola con ese amor que tú eres, porque desde la adulta que tú eres hoy, tú puedes dar todas las herramientas de las heridas que pudieron haber ocurrido, por ejemplo, como dices tú, aquí en la infancia, y desde ahí se van integrando esos aprendizajes, porque hasta que no se integran, tienen tendencia a salir de una u otra forma para invitarnos a sanarlos. Aquí yo siento que realmente no se trata de borrarlos, se trata de trascenderlos, que es diferente. Porque cuando tú los integras y cuando tú reconoces que eso ocurrió, a pesar de lo doloroso que haya sido, pero de todo lo que puedes hacer gracias a eso, en la mujer en que te has convertido, los aprendizajes que has logrado hacer, el amor que puedes darle hoy simplemente a esa niña y la sanación que puedes hacer en ella, eso hace que de alguna manera eso ya pueda quedar atrás, pero no porque lo borres, sino porque cobra la trascendencia que necesitaba y puedes avanzar hacia otros nuevos propósitos. Acuérdense que una de las formas en que mejor podemos conectarnos con cosas diferentes es desde la mirada. ¿Cómo estás mirando las diferentes situaciones? Ahí pueden empezar a haber unos cambios impresionantes. Si yo normalmente tengo una tendencia permanente, por ejemplo, para juzgar o para culpar mucho a las otras personas, puedo elegir, decir, bueno, y si yo elegí esta situación, ¿para qué elegí vivirla? Incluso si me toca de manera tangencial. Es decir, si yo no soy, porque a veces no es algo que me hagan a mí, sino que le hacen a mi vecino y yo empiezo a juzgar, ¿a qué me está invitando esta situación que igual estoy viviendo y que igual estoy experimentando? Cuando tú cambias la mirada, automáticamente te empiezas a abrir también a otros propósitos nuevos. Perfecto, pues vamos a seguir con una pregunta existencial de Sonia Andrés Robledo, que nos la hacía desde Chile. Nos decía, el ser que soy y que da vida al personaje, ¿por qué crees que tiene necesidad de experimentar esta realidad? ¿Será que la fuente está carente de conocimiento sobre sí misma? Y luego dice, si en la fuente no existe carencia. ¿Qué le puedes decir? Claro, totalmente. En la fuente no existe carencia y la fuente no necesita información. O sea, la fuente tiene todo el conocimiento, toda la sapiencia y toda la sabiduría. Quien necesita información y quien necesita experimentarse somos nosotros, no la fuente. Lo que pasa es que hay que recordar que esa fuente hace parte de nosotros. Es la esencia de la que nosotros emanamos, pero nosotros tenemos muchos otros componentes que son los que de alguna manera necesitan experimentarse para recordar justamente esa esencia que es completa desde el amor que nosotros somos. Para eso nosotros elegimos venir a este tipo de experiencias terrenales para ir adquiriendo esa información. Pero los que necesitamos eso somos nosotros, no es la fuente. La fuente es completa y la fuente tiene toda la sabiduría y toda la información. De hecho, es la que energéticamente nos da todo el soporte para que nosotros podamos hacer esta experiencia humana. Muy bien, pues vámonos hasta México con R. Muñoz. Una misión de vida es poder hacer mal a los demás, por ejemplo, y de ahí aprender, así como es hacer bien y ayudar, podría ser. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Pues mira que es muy curioso y muchas personas aparentemente o durante mucho tiempo, frente a lo que yo aprendí, te habrían dicho,
Pues no, una misión claramente solamente es positiva. Pero fíjate que a veces, dentro de los pactos de almas que nosotros pedimos y elegimos, sí hay cosas que nos hacen daño y que de alguna manera también están conectadas con una misión, por ejemplo, de generar conciencia, de generar a nivel colectivo, porque es que la misión tiene un impacto y una incidencia a nivel personal, pero también a un nivel mucho más trascendente, a un nivel colectivo. Entonces, a veces cuando pasan cosas que pueden ser muy dolorosas, ¿sí? Que uno dice, qué duro que esto pasa, hay masacres que uno no entiende y que uno dice, esto es muy doloroso, esto es muy difícil para las víctimas, pero ahí hay que recordar que de alguna manera, desde esta perspectiva y desde esta información del plan del alma, aquellos que hacen los actos, vamos a llamarles malos, pues que generan dolor, que generan sufrimientos, han hecho previamente también un pacto de almas con los que aquí son sus víctimas, ¿sí? Porque de alguna manera eran lo que mutuamente necesitaban para experimentarse y para crecer en el amor. Entonces, desde esa perspectiva, sí, pues digamos que sí hay unas misiones que pueden conectar más con el sufrimiento y el dolor que con el amor y la felicidad, no solamente como con cosas buenas, de trascendencia profunda, a veces puede haber cosas que puedan generar sufrimiento y dolor en las demás personas y que gracias a eso se puede hacer un aprendizaje con los involucrados, pero también con los que están alrededor. Gracias, Mónica, porque estás llevando un magnífico ritmo, ¿eh? Muy bien. Vámonos hasta México con Nabetze Macedo, que nos decía: enséñame a pedirle al universo, debo dinero, ¿cómo le pido? En realidad todos... a ver, vamos a volver a leerla. Enséñame a pedirle al universo, debo dinero, ¿cómo lo pido? En realidad todos los acreedores me cobran, pido la cantidad concreta o seccionada, no sé cómo hacerlo. Es decir, ¿cómo pedirle al universo para que le ayude con esta situación económica? Vale, mira, una de las mejores formas de pedir al universo en realidad es no pedir desde la carencia, sino desde la gratitud, como si eso que tú quieres y que tú anhelas ya estuviera, ya está. Entonces, por ejemplo, una de las formas que puedes pedir es: gracias universo por darme todos los recursos que necesito para saldar todas mis deudas, para estar tranquila económicamente, para poder disfrutar y para poderme entregar plenamente a lo que a mí me gusta hacer, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo pues muy general, no sé todo el caso tuyo, pero digamos que es muy importante pedir primero desde la gratitud, es decir, gracias universo por lo que tú quieres, como si ya estuviera, y céntrate en el bienestar. ¿Cómo te quieres sentir? Más allá de necesito X cantidad de plata, es, ok, que me ayude a saldar mis deudas para estar tranquila, quiero estar en paz, quiero poderme conectar con lo que amo, ¿sí? Desde el bienestar que tú quieres con eso. Y desde la gratitud, así pides, digamos, haces tu plegaria y recuerda que te conectas con esa parte interna, con esa luz divina de las que les hablaba hace un ratito. Puedes imaginar que estás conectada con esa fuente perfecta y desde ahí agradecer. Y todo esto va llegando a todo el campo cuántico de información y de posibilidades. Antes de continuar, Mónica, permíteme un brevísimo recordatorio. Si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo, déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia, sí, y también con la humanidad, porque haces que vídeos como estos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y ahora vamos a continuar. Mónica, que tenemos todavía más preguntas de nuestra familia. Nos decía, nada, gracias a ti, bonita. Nos decía Ana de Sangles desde Austria: ¿qué pasa con el alma que decidió hacerme daño si yo crezco en consciencia? ¿La maldad es beneficiosa? ¿Cómo se explica eso? Ok, digamos que aquí hay que recordar que si el alma de la otra persona te hizo daño, una parte de ti, desde el plan del alma, lo aceptó, porque eso también era beneficioso para ti. Aquí no es que la maldad sea buena, sino que realmente a veces hay situaciones que nosotros elegimos experimentar con un propósito superior. Recuerda el caso que les contaba hace un instante de la niña que recordó que en el plan del alma su hermano, que la había
de alguna manera vulnerado de una forma muy fuerte, violándola en esta encarnación, en esta vida, le había propuesto esa posibilidad porque justamente era lo que correspondía para que ella también pudiera conectarse con unos aprendizajes propios y con un propósito superior y con una misión además hermosa que ha venido haciendo. Entonces fíjate que ahí la etiqueta de malo, pues eso es algo que nosotros terrenalmente le damos mucho a las cosas, pero desde la perspectiva espiritual en realidad no hay bueno ni malo. Yo sé que esto puede parecer absurdo y uno dice, ¿cómo me vas a decir que no es malo que una persona viole a otra? ¿Cómo me vas a decir que no es malo que una persona mate a otra? Yo sé que terrenalmente son las categorías que nosotros les damos, pero si tú te fijas desde el punto de vista espiritual, y realmente lo que te digo es que en consulta lo veo permanentemente cuando hacemos las regresiones y cuando las personas tienen este tipo de experiencias, es que esa maldad es consensuada. Esa posibilidad de que eso ocurra, el alma víctima, entre comillas, pero acá, como ya les dije, no hay víctimas ni victimarios, lo acepta con un propósito, ¿sí? Entonces, pues digamos que desde esa perspectiva, pues la maldad tiene un sentido, yo no lo llamaría maldad, pero de pronto el sufrimiento que puede ocasionar ciertas personas sí lo tienen, aunque a veces, y te entiendo, porque sé que racionalmente y humanamente a veces es muy difícil de entender, ¿sí? Pero desde el mundo espiritual y desde la perspectiva espiritual te puedo decir que sí tiene un sentido. ¿Mm? Muy bien, pues nos vamos hasta España, Mónica. Desde allí nos dejaba Ivo Colemont, nos decía, ¿cuál es el primer paso para saber el plan de mi alma? Bueno, pues realmente, como les decía al principio, el plan de tu alma tiene muchísimos componentes, tiene como un gran abanico de posibilidades de muchas cosas, pero por ejemplo, algo que uno puede ir mirando con lo que ya ha vivido es cuáles son las situaciones que normalmente han tenido como tendencia a repetirse en tu vida o las emociones que tú con más frecuencia sientes, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú vives diferentes circunstancias, sea con un familiar, con un amigo, con un jefe, no importa, normalmente cómo te sientes. Por ejemplo, uno ve ahí que aprende a conocerse mejor y que a veces hay como unos comunes denominadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a veces uno dice, yo casi siempre me siento rechazada. Es que en el fondo yo siento que no me invitan, o yo siento que no me miran, o yo siento que yo me siento rechazada. Entonces, cuando tú miras hacia atrás en retrospectiva como esos comunes denominadores, podrías ver, por ejemplo, que en ese caso, uno de los ingredientes principales del plan de tu alma podría ser la aceptación. Porque si tú te sientes rechazada, tal vez la invitación de tu alma es acogerte y aceptarte, ¿sí? Y aceptar situaciones, y aceptar otras personas. Bueno, digamos que eso tiene una trascendencia mucho mayor. Si es más desde la perspectiva de la misión, de, bueno, por dónde va como mi misión, lo que yo vine a hacer, lo que me puede conectar con propósitos de amor, de felicidad, ahí puedes pensar, por ejemplo, qué te apasiona, qué te gusta tanto que incluso podrías hacer gratis, qué es eso que entre más haces, más te gusta, aunque pueda que el cuerpo se canse, pero son esas cosas que tú sientes como una satisfacción interna y profunda, que te dan mucho amor y mucha alegría, ¿sí? ¿Cuáles sientes que son tus dones, por ejemplo? Los dones los elegimos desde el plan del alma también, y es la forma en que yo voy a venir a experimentarme y a servir, ¿sí? A hacer servicios desde el amor y desde la luz y desde esa esencia que yo soy. Entonces, es como, yo siento que para descubrir un poquito el plan del alma, pues perfectamente uno podría hacerse una terapia como por ejemplo la terapia regresiva, de alguna manera nos conecta mucho con estos temas, no siempre, eso depende de lo que cada persona corresponda que en ese momento vea y sane, recuerde y sane más bien, pero cuando nos damos el permiso como de conectarnos más con nosotros mismos, de conocernos más a nosotros mismos, de alguna manera vamos recibiendo esas pistas de, bueno, esto es lo que de alguna manera también he metido como ingredientes desde el plan de mi alma. Vamos a continuar, Mónica, con Nana Rodríguez, desde Colombia. Nos decía, a la luz de la misión del alma, también elegimos nuestras enfermedades y nuestra manera o forma de morir. ¿Los seres de luz a los que te refieres son ángeles o nuestros familiares muertos? Bueno, aquí hay muchas preguntas. Entonces, desde la misión del alma, a veces
elegimos las enfermedades, sí, sí, ¿sabes? Tienen la mayoría de enfermedades un componente emocional muy, muy fuerte, pero también una posibilidad de sanar a nivel emocional, de generar un impacto propio, pero también a nivel comunitario, impresionante. Ayer justamente estaba en una entrevista donde una presentadora absolutamente maravillosa nos decía cómo un cáncer que ella había padecido había sido una absoluta bendición en su vida. A pesar de lo doloroso que fue una bendición hermosa donde le ayudó a conectarse con su propósito superior. Entonces, fíjate cómo realmente uno sí, desde el plan del alma, elige efectivamente, sobre todo estas situaciones que pueden ser tan contundentes y tan difíciles como una enfermedad, la pérdida de un ser querido, eso siempre está contemplado como posibilidad desde el plan del alma. Que necesariamente tenga que pasar, no necesariamente, depende con las elecciones que tú vayas tomando, las decisiones que vayas haciendo, que se dé, digamos, un camino u otro, pero todos los que se dan siempre los has previsto tú, siempre. Acuérdense, nada ocurre si previamente no lo hemos contemplado desde el plan del alma como una posibilidad. Frente a la pregunta de los seres de luz a los que yo me refiero, pues mira, hay muchos nombres. Digamos que yo me conecto mucho con los ángeles y para mí muchos de ellos son ángeles, pero también hay diferentes guías, maestros, seres de luz y los guías espirituales, que son las personas por quienes preguntabas, los seres queridos cuando fallecen. Técnicamente, si nos vamos como a la parte técnica, no son ángeles guardianes, pero ejercen una protección muy, muy linda en nuestra vida y desde la luz y desde el amor pueden cuidarnos, guiarnos. Seguramente muchos de ustedes han tenido experiencias con seres queridos que de pronto han fallecido y se aparecen en sueños o les mandan diferentes mensajes o de pronto en un momento especial sienten un olor que les recuerda a esa persona. O un mensaje que llega a través de otra persona, ¿cierto? Ellos encuentran la manera de mandarnos mensajes de amor y de protección y de contención desde la luz en la que están. Pero realmente los seres de luz a los que yo me refiero son los que están en el mundo espiritual con una vibración energética muy elevada, con una sabiduría superior a la nuestra, que de alguna manera lo que hacen es ayudarnos, es contenernos, es de alguna manera darnos herramientas y acompañarnos en esta experiencia humana y terrenal. Muchos maestros ascendidos, Jesús, por ejemplo, el Maestro Jesús es uno de los que yo más amo, con los que más me conecto y es pues absolutamente hermoso. María, Buda, sí, hay muchas, pues dependiendo también de las creencias religiosas de cada persona, pero hay muchos seres espirituales, son energía, en realidad hay algunos nombres que les damos y pues bueno, ángeles por ejemplo puede ser uno de los nombres que se les da, pero no únicamente son ángeles, ¿sí? Hay otro tipo de guías, de maestros, de seres, como los guías espirituales, como nuestros familiares y seres queridos que desde la luz y desde el amor nos acompañan en esta experiencia terrenal y desde allá nos hacen barra y nos abrazan y nos mandan luz y nos ayudan de alguna manera en esta experiencia que estamos viviendo. Vamos a plantearnos un objetivo tú y yo, Mónica, quedan 10 minutos. Vamos a ver si podemos contestar todas las preguntas, por lo menos las de aquellas personas que todavía no han participado. Hay algunas personas que han repetido. Vamos con ello, ¿vale? A ver si podemos. Venga, vamos con Katy Vizcarra desde Bolivia. Nos preguntaba, ¿cómo saber qué es lo que tenemos que aprender en determinadas situaciones dolorosas y repetitivas? Ok, como decía hace un ratito, fíjate todas esas situaciones repetitivas, ¿con qué te conectan? ¿Qué es lo que tú sientes en el fondo cuando vives esas situaciones? Y trata de hacer la integración del aprendizaje desde ahí. Es decir, si tú en el fondo lo que te sientes es abandonada, ¿sí? Con el común denominador en todas esas situaciones es que te sientes abandonada, entonces parte de esa integración es darte a ti toda esa presencia y toda esa contención de una parte de ti que se sintió abandonada y que tal vez tiene esas heridas abiertas para reconocerte desde esa protección y esa presencia que tú eres, por ejemplo, ¿sí? Hay que ver es qué sientes en todas esas situaciones repetitivas, cuál es el común denominador y a qué te invita esa situación. O sea, el sentirme abandonada, por ejemplo, me invita a hacer conciencia de esa presencia que yo soy.
el sentirme rechazada, por ejemplo, a la aceptación que yo soy, ¿sí? A sanar en mí esa situación. Acuérdate que eso es una cosa muy, muy personal. No es tanto frente a las otras personas, que finalmente son espejos, sino que es lo que siento yo y con qué es lo que me conecta a mí. Y desde ahí me doy el permiso de sentir, acoger e integrar ese aprendizaje, esa situación para trascenderlo. Bien, es el momento de nuestra querida amiga Chelly Balbi desde Estados Unidos. Aquí me detengo para mandar un abrazo a toda la familia de Mindal y a toda la gente del chat por la magia que generan y el amor que dan a los demás. Es precioso, Mónica, tú no lo puedes ver, pero te lo transmito porque es precioso. Vamos con esa pregunta. Nos dice Chelly: estoy en un momento en el que no veo sentido a la vida, hasta pienso en el suicidio. ¿Qué aprendizaje hay en eso? Un abrazo, Chelly, para ti. Chelly, un abrazo muy, muy fuerte para ti. Esa situación es mucho más común de la que te imaginas realmente. Si vieras la cantidad de personas, uno a veces se siente como tan solo y tan aislado en esa situación. Es muy común, yo en la consulta lo recibo con mucha frecuencia. Lo primero es, pues recibe mucho amor, un abrazo muy, muy fuerte. Y al final, este tipo de situaciones justamente a lo que nos invitan es a encontrar el propósito que hay detrás. Es decir, a reconocerte, por ejemplo, en la fuerza que tú eres. Acuérdate, Chelly, particularmente, todo lo que has estado viviendo, tu alma lo eligió y lo eligió con un propósito trascendente y superior. Segundo, no estás sola, tienes todas las herramientas, porque desde allá tú te viniste con el paquete interno entero que te permite sobrepasar esta situación, por más dolorosa o difícil que sea. Date el permiso de ver a qué te está invitando. Tal vez es un cambio de camino, tal vez es, no sé, en el entorno en que estás viviendo, en el trabajo, en la pareja, en la familia, no sé cuál sea tu situación, pero fíjate a qué te está invitando. ¿Qué podrías, por ejemplo, pensar que sueñas, que te conecta, que quieres? Cuando no ves sentido a nada, en este momento, cuando todo es oscuro, ¿qué sientes que podría darle sentido? ¿Cómo puedes servir? ¿Sabes? En estas situaciones, por ejemplo, una de las cosas que más aferra a la vida, al sentido y al propósito, es mirar de qué manera puedo servir. Tal vez hay un albergue, una fundación, algo donde tú puedas compartir un poquito de tu tiempo, de lo que haces, de lo que te gusta, en lo que eres buena. Puede ser simplemente acompañar y escuchar a una persona, leer un cuento, pintar, ¿sí? De alguna manera, cuando nosotros empezamos a conectarnos desde el servicio y a mirar qué es lo que hace que tu ambiente sea tan nocivo, donde tú sientes que realmente esto está siendo muy difícil para ti, hay algunos cambios que puedas hacer, tal vez. Hay algo que te está pidiendo tu alma, y no es el suicidio. Digamos que el suicidio no te lo pide el alma, te lo pide la mente. Y acá hago un paréntesis súper chiquito, pero lo que te puedo decir de eso es que a veces hay personas, porque me lo dicen, que sienten o creen que el suicidio, digamos, que puede ser como la solución porque esto se acaba, pero realmente, al final, las personas que cometen suicidio en algún momento eligen volver, digamos que vuelven con un sufrimiento, digamos, pues como el que los llevó al suicidio, igual o más fuerte hasta que lo van pasando, ¿sí? Realmente esa no es como la super solución que ya nos va a quitar todo, porque en algún momento nuestra misma alma elige volver. Es como si uno perdiera el año, por decirlo de una manera muy coloquial, pero de alguna manera pues uno lo repite hasta que lo pasa. Entonces, te mando mucho amor, te invito a que te conectes con algo que sientas que le pueda dar sentido a tu vida, cómo puedes servir, qué te gusta hacer. Y trata de conectarte desde algo en que tú sientas que eres buena. Siempre podemos prestar algún servicio, y cuando nos conectamos desde el servicio, automáticamente todo el sentido empieza a llegar. Si necesitas, busca ayuda profesional, pero trata de conectarte desde ese propósito. Y recuerda, tienes todas las herramientas dentro de ti, porque tú lo elegiste, tu alma lo eligió, y lo eligió desde la sabiduría máxima, donde ella sabe tú qué necesitas y de qué eres capaz. Y no estás sola. Muchos seres te acompañan, muchos seres te guían, te rodean, te ayudan, te apoyan. Si necesitas ayuda terrenal, busca ayuda de alguien que te pueda ayudar ahí. Trata de conectarte desde el amor y desde el servicio, y de ver en el fondo a qué te invita esta situación. Seguramente hacer un cambio de camino. Pues nos unimos todos a ese amor, Mónica. 3 preguntas y cumplimos con nuestro objetivo, pero muy poco tiempo, así que intenta ser breve, por favor. Rumbo a Colombia. Vamos con Olga Lucía Parra, que nos decía cómo comprender lo que los seres de luz que nos acompañan nos quieren orientar. Mira las señales, Olga, mira las señales, pide que sean claras, que sean contundentes, y date el permiso de abrirte para recibir las señales. A veces pedimos señales, pero después no cerramos los ojos a recibirlas.
Entonces, pídelas y pide también que te den la sabiduría para verlas e intégralas. Fíjate las señales, a veces las que nos dan no son las que queremos, eso a veces pasa, pero realmente pide señales, está alerta a verlas y date el permiso de integrarlas cuando las recibas. Está muy alerta. Continuamos en Argentina con Estela Maris. Nos decía, ¿cómo puedo saber cuál es mi misión en esta vida? Estela, este es un proceso que se hace durante toda la vida. Yo siento que esta es una de las cosas que nosotros desde el Plan del Alma de alguna manera ponemos como para experimentar durante toda la vida. Sin embargo, te puedo decir que cosas como pensar qué te apasiona realmente, qué hace latir y sonreír tu corazón de manera más intensa y más fuerte, que es eso que incluso gratis harías, como les decía hace un instante. Si realmente es aquello a lo que te estás dedicando ahorita, por ejemplo, a nivel profesional, perfecto. Si tal vez sería otra cosa, date el permiso de soñar. ¿Qué sería? ¿Qué soñabas cuando eras chiquita, por ejemplo? ¿Qué soñabas ser cuando grande, cuando tú eras chiquita, cuando todas las posibilidades están abiertas? ¿Qué soñabas? Y otra pregunta que te puede ayudar a conectarte con esa misión, digamos, desde el hacer, es, si te ganaras la lotería, no tuvieras que trabajar por dinero, después de recorrer el mundo y de viajar mucho, cuando te asientas en un lugar, ¿qué harías? ¿A qué te dedicarías? Siempre nos dedicamos a algo. ¿Qué harías tú? Y fíjate ahí qué elementos comunes hay entre las respuestas a todas estas preguntas para ir mirando realmente por dónde va el sentido de tu misión. Pero la verdad es que esto es algo que vamos descubriendo siempre con la vivencia diaria. Yo siento que no hay una respuesta o una fórmula mágica, pero el permitirnos conocernos y conectarnos más con lo que realmente nos hace emocionar y servir de una manera más alegre nos puede dar buenas alternativas. Bueno, pues personas agradecidas, Mónica, a través del chat nos piden que vuelvas además. Hemos cumplido nuestro objetivo tú y yo porque vamos con la última pregunta de nuestra querida amiga fan, que también le vamos a mandar un abrazo muy especial por esta situación que nos está contando y que te voy a transmitir ahora mismo. Ella es de México y nos dice: ayer me divorcié, solo siento dolor porque mis hijos se irán por tiempos con su papá. Siento un vacío. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Primero te mandamos un abrazo y nos unimos a este amor y les pido que todos los que estén conectados se unan a mandarle mucho, mucho amor a ella y a todas las personas que aquí conectadas necesitan mucho amor en este momento. Y desde ahí te digo que, digamos que, y acuérdate de la importancia de la mirada, ¿sí? Pero antes de darle esa mirada, date el permiso de sentir todo lo que estés sintiendo. Te divorciaste ayer, esto es muy reciente y seguramente hay un carrusel emocional de cosas que están pasando dentro de ti. Date el permiso de sentir y de acoger lo que estás sintiendo. Procura no castrar las emociones. Date el permiso, si sientes tristeza, de acoger esa tristeza, de ver qué puede haber más profundo. Y una vez que te des el permiso de acoger todo eso que estés sintiendo, también, qué rico que te des la oportunidad de ver a qué te invita esta situación, qué oportunidades se te están abriendo gracias a ella. Tal vez es muy prematuro hacerlo hoy porque es que esto pasó ayer, pero te estoy dando estos tips para que de pronto a futuro los puedas integrar con el pasar de los días. Fíjate, tal vez, qué vas a poder hacer en estos momentos en que tal vez tengas tiempo para ti. De pronto hay una parte de ti que se volcó tanto hacia tus hijos y tanto hacia la casa que tal vez se olvidó de sí misma. ¿Qué tal si aprovechas esos momentos en que los niños van a estar con su padre para tal vez reconectarte con cosas que te hacen feliz y que hace mucho tiempo tal vez no practicas o no haces? Desde cosas tan sencillas como poder salir a caminar y a respirar el aire puro, tal vez tomar alguna clase, tal vez prestar algún servicio, tal vez simplemente descansar y leer tus libros favoritos, ¿sabes? Siempre hay muchas opciones y muchas miradas nuevas que se abren, oportunidades que podemos experimentar gracias a estas situaciones, pero sobre todo la gran invitación es a que mires en el fondo qué es lo que estás sintiendo y a que abraces mucho esa parte de ti. Y sabes, confía en que si esto te pasó, tu alma lo eligió sabiamente, porque de alguna manera dentro de todas las posibilidades es lo mejor que te puede pasar en este momento. Aunque lineal y racionalmente veas pues que hay dolor y que los niños se van con el papá
y que tú sientes un vacío, date el permiso de darte mucho amor. Un ejercicio muy lindo que podemos hacer todos es conectarnos con nuestro corazón, conectarnos con ese vacío, de alguna manera visualizarlo, visualizar nuestro corazón e imaginar que es como un bebé recién nacido. Un bebé o una persona que uno ama infinitamente y que le produce mucha ternura y mucho amor. Y es darse el permiso de coger esa parte de nosotros y abrazarla muy fuerte, porque sabes que en el fondo siento que ese vacío, más que la tu adulta, seguramente la está sintiendo una niña que tal vez en algún momento sintió un vacío similar, tal vez algo en tu infancia que está por ahí latente. Entonces trata de acoger esa parte y darle mucho amor, mucha luz, y con todo lo que eso implique, probablemente lágrimas o tristeza, como te digo, esto es muy reciente, pasó ayer, pero vas a ver que en la medida en que uno se permite ir acogiendo e ir cambiando la mirada desde nuestro libre albedrío, acuérdense que ese era nuestro tema principal de hoy, siempre tenemos la posibilidad de elegir, y si en vez de mirar las cosas como a veces las miramos como si fueran una tragedia o lo peor que nos puede pasar, miramos como un regalo, como una oportunidad, a pesar de la parte triste, o a pesar de la parte harta, sí, la acepto, la reconozco, ahí está, pero también me puede dar otras posibilidades. ¿Qué tal si es justamente el tiempo que necesitas para descansar y para regalarte tiempo para ti, para, no sé, leer, meditar, hacer yoga, ver televisión, salir a caminar al parque, cualquier cosa? Date mucho amor en este momento, mucho amor, abrázate, haz esta meditación del corazón, del vacío, coge ese vacío, llénalo de amor. Imagínate que de tu corazón, yo no sé si ustedes saben, aquí en Colombia cuando yo era chiquita se usaban mucho los ositos cariñositos, los Care Bears, y entonces ellos del corazón sacaban como unas luces divinas que creaban arcoíris y cosas hermosas. Puedes imaginar que de tu corazón sale esa luz y llega a tu mismo corazón y llega a esos espacios vacíos y te abrazas como si estuvieras abrazando a uno de tus hijitos que acaba de nacer, que tiene unas horas de nacido, con todo el amor, con toda la luz, con toda esa energía divina de luz y de amor. Date mucho amor. Muchísimas gracias, Mónica, por lo que has consentido hoy aquí para todo el mundo. Casi hemos hasta parado el tiempo, pero bueno, eso para la próxima conferencia, a ver si lo conseguimos. Muchísimas... Okay. Muchas gracias. Ahora te doy unos segunditos para que puedas despedirte. Has compartido toda esta información con personas de distintos lugares como España, Italia, México, Colombia, Argentina, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Estados Unidos, Austria, Bolivia, entre otros lugares. A vosotros, familia de corazón, gracias por vuestra siempre importante participación. Recuerda que el conocimiento no termina aquí, que puedes ver esta charla en diferido en Mindalia Televisión y si quieres compartirlo en tus redes sociales. Y ahora sí, muy rápido porque estamos muy fuera de tiempo, Mónica, unos segunditos para que te despidas como hacemos siempre. Muchísimas gracias, Estefanía, Mindalia y cada una de las personas que se conectó. Con todo mi amor los honro mucho, les agradezco mucho, qué delicia haber podido estar hoy con todos ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte. Cualquier información adicional, ahí está abajo toda mi información, redes sociales, etcétera. Si en algo les puedo servir, con todo el amor. Muchas gracias y acuérdense, siempre tenemos la posibilidad de elegir y de recordar ese amor y esa esencia que nosotros somos. Muchas gracias. Pues de nuevo, gracias a todos. Recuerda que si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás consiguiendo que vídeos como estos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.